Bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Habushai, Bahashem Rahabodash. Doble honores a los ancianos apóstoles de GMS, Gran Piedra del Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem Habushai hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. En esta oportunidad, hermanos, el Espíritu me guió para poder traer una breve lección entrando en los primeros frutos, que los primeros frutos o las primicias se está refiriendo a los elegidos, ¿ok? A los futuros dioses, poderes, jueces, gobernantes que la tierra tendrá, ¿de acuerdo? Perdón. Y para empezar, hay mucha gente que desconoce sobre los primeros frutos y piensa que 144,000 va a ser igual que la demás gente que va a ser supuestamente raptada o salvada, ¿okay? de la gran tribulación o de antes de eso, ¿okay? Y realmente andan en confusión porque son doctrinas cristianas que, al igual que el infierno, pues están totalmente erradas y confusas. Y cuando vuelven a Génesis 1 piensan que fue Dios, ¿ok? Dios el Padre de quien está hablando, pero se equivocan. Realmente está hablando de Yahabushai junto con los Alahayam. Entonces dice Génesis 1 y 1, en el principio creó Alahayam, yo sé que ahí dice Dios, pero vamos a entrar en el hebreo, los cielos y la tierra. Cuando vamos al interlineal dice God, y es la palabra común, ¿no? Elohim, que los más profundos, ¿okay? De nuestra gente, al menos en los sectores en los cuales nos encontramos, dicen, ese es el nombre de Dios, Elohim, cosas por el estilo. El punto es que no es Elohim, porque esto solamente es hebreo cuadrado, un hebreo pateado e impuro, ¿ok? Porque ni siquiera se le puede decir hebreo, es Yiddish, lenguas mezcladas desde tiempos de otrora para traer nuevamente, una identidad pero con otra gente, es decir, una usurpación. Entonces, cuando nosotros entramos a la palabra God o Dios, ya en el hebreo realmente te dice Alahayama, pero como finaliza la última letra se conecta con la anterior para solamente quedar en consonante y dice Alahayam, y ello tiene como significado, lo voy a traer, Alahayam, gobernantes, jueces, los divinos, ángeles, dioses, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra Dios vuelve al hebreo Alá y eso solamente significa poder, entonces no se está refiriendo al Padre, porque el Padre es el omnipotente, todopoderoso, ¿ok? Es el Alashaya, ¿de acuerdo? En cambio, cuando se refiere a los Alahayam, a los divinos, ¿ok? Que como menciona acá, gobernantes, jueces, se refiere a esos primeros frutos, ¿ok? Porque de acuerdo a la ley, Deuteronomio 26:1, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh Bahashem Yahushai tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh Bahashem Yahushai tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh Bahashem Yahushai tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Bien, entonces si el Señor sí escogió una raza, escogió un pueblo, a una gente, le otorgó, le heredó una tierra en la cual habitar, pero al igual aplica la simbología para
quienes son los primeros frutos, y esos primeros frutos vienen desde antes de la creación. ¿Por qué? Porque ellos realmente crearon todo. El Padre, Yahweh, Él solo creó a Yahawashi, por eso siempre se le menciona como el unigénito, el único hijo. En cambio, cuando te habla de Dios y entras al hebreo y entras en las definiciones correctas y te menciona una pluralidad, eso quiere decir que está hablando de más gente, de más entidades, y esas entidades son por debajo de Yahawashi. ¿De acuerdo? Vamos a Efesios. Efesios 1 y 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los primeros frutos? Eran apartados, porque semilla vuelve al hebreo ara, ¿ok? Y al griego esperma, que naturalmente sabemos es la semilla del hombre. A consecuencia, las semillas son los hombres, personas. Nosotros venimos siendo las primicias por tener el Espíritu Santo, y por ello en cada error es el Espíritu mismo el que se manifiesta para corregirnos. Y Yahweh Ba'ashim Yahushua mediante, y somos parte de esa elección. Pero fuimos tomados como primicias, ¿ok? Desde antes de la fundación del mundo. Eso dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahawashi, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿en qué consiste la adopción? En traernos de vuelta, en una reconciliación. ¿Luego de qué? Luego de haber sido desechados. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos, porque es la elección la que está levantándose, la que está volviendo a su heredad, la que está viniendo en arrepentimiento y humillación, para poder agradar y establecer una relación correcta con el Señor, ¿ok? Perdón, shit. Ay. Shit, man. Fucking garrapata, man. Hey, pero decía, ahora nosotros, estando en esta verdad, ¿ok? Permaneciendo en esta agua, habiéndonos apartado del mundo, muerto al mundo y apartándonos cada vez más del mundo, lo que está ocurriendo es que espiritualmente estamos en el reino, manifestamos el reino de acuerdo a las prácticas de los hechos justos que nosotros estamos ejecutando. Para eso vamos a Jueces, porque estamos identificando a las primicias, ¿ok? Jueces 5. Voy a cambiar esto, my Bibles, ok. Sure. No sé por qué. Ya. Jueces 5 y 11. Jueces capítulo 5 versículo 11. Los que son librados del ruido de los arqueros en los lugares de sacar agua. ¿Y qué son lugares de sacar agua? Son lugares de esclavitud, lugares pesados, lugares que en los cuales había gran esfuerzo, donde se encontraban ¿quiénes? Los siervos. Hoy en día nosotros estamos en estos lugares de esclavitud, ¿ok? Sacando agua, metafóricamente, porque sí estamos en esclavitud, pero haciendo diferentes otras tareas. Y el ruido de los arqueros, hablando de los misiles. ¿Por qué? Porque los elegidos van a ser esos 144,000 que van a ser activados, si bien con poder espiritual, luego transformados en cuerpos nuevos, inmortales, ¿ok? Una vez habiendo sido sacados, apartados
resguardados del ruido de los arqueros, de los misiles nucleares, a través de los carros celestiales, que son los llamados ovnis. Dice, allí serán testigos de las obras justas de Yahweh Ba'ashim Yahushai y de las obras justas hacia los moradores de sus aldeas en Israel. Entonces el pueblo de Yahweh Ba'ashim Yahushai descenderá a las puertas. Pues bien, eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día en estos lugares de sacar agua, de esclavitud, ¿qué es lo que está pasando? Estamos realizando los hechos justos, ¿no? ¿Ya? Y no sé por qué, voy a sacarlo en otro, ¿ok? En el IPL, porque no lo sacó como debió. Y eso que es la King James, pero es por el traductor. Ese papago está, ese lorito está que me falla. Chao. Can. Los que se libren del ruido de los arqueros en los lugares de sacar agua, allí ensayarán los actos justos de Yahweh Ba'ashim Yahushai, los actos justos para con los habitantes de sus aldeas. Y estos son los actos justos, los hechos justos. Bien, estamos en estos tiempos manejándonos de acuerdo a qué, de acuerdo a las leyes, estatutos y preceptos de Yahweh Ba'ashim Yahushai, siguiéndola su palabra, ¿ok? Manifestando las escrituras en la aplicación de ellas, no solamente en la audición de ellas, ¿ok? Porque los oidores vienen a tener un espíritu corrupto, solamente están a medias, tibios, ¿ok? No están en fuego, pero los primeros frutos, ¿ok? Esos primeros frutos, las primicias, ellos están, ¿qué cosa? Realizando más bien un sacrificio. El sacrificio de los primeros frutos es para honrar su nombre de Yahweh Ba'ashim Yahushai, lo leímos en Deuteronomio 26:2, ¿verdad? Pues bien, ahora nosotros estamos en la misma posición, en disciplina, ¿ok? Con amor a los hermanos, haciendo de nuestra vida cada vez más simple, como si fuera nada, porque realmente todas estas cosas son detestables y nosotros no pertenecemos aquí. Este no es nuestro lugar de descanso. Okay, eso es algo que los elegidos van a resaltar mucho en los últimos tiempos. Ahora vamos a Apocalipsis 14, versículo 3, en la EM. Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno, sino solo los 144,000 quienes habían sido redimidos de la tierra. Entonces, de todo Israel, ¿no? Porque hoy en día hay hombres que quieren levantar a todo Israel, quieren activar a todo Israel, quieren volverlo una gran familia, una gran nación, pero la Biblia te habla de que no todos van a entender el cántico nuevo, que los 144,000 sí entendían y lo cantaban, el cual cántico nuevo es esta palabra, ¿ok? Esta palabra, sus misterios, sus enigmas, van a ser entendidos por las primicias y van a ser aplicados en estos lugares de esclavitud, de sacar agua. ¿Para qué? Para poder honrar a Yahweh Ba'ashim Yahushai y poder aspirar a esa salvación, ¿ya? Y de esa manera ser redimidos de la tierra. Es decir, una parte de Israel, una pequeña parte de Israel va a poder salvarse, a diferencia del resto de Israel, que va a tener que morir en este fuego nuclear y las demás catástrofes que el Señor ha de traer. Versículo 4. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, no quiere decir que no han tenido relaciones sexuales o han tenido intimidad con alguna mujer, ¿ok? O son solteros. Eso, una mujer acá representa filosofías. No se mancharon con filosofías, no entraron en otras filosofías o artes oscuras de la mano izquierda. No imitaron las costumbres de las naciones. Los elegidos más bien estuvieron más atentos a la espera, ¿ok? Guardando aceite como las vírgenes sabias para la llegada de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Esas son los elegidos, siendo los primeros frutos, las primicias, separados en la última cosecha, en este último tiempo, donde Yahweh Ba'ashim Yahushai ha de mandar ángeles a separarnos, ¿ok? Mateo 13 y 24 les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, nuevamente haciendo la referencia con la semilla,
¿ya? Porque acá te está hablando del trigo y la cizaña. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y esto te está hablando del tiempo de la esclavitud, donde los edomitas, quienes son nuestros enemigos, la raza archienemiga nuestra, ¿okay?, se involucró con las mujeres nuestras y dejó su semilla y se perdió el linaje. ¿Okay? Dice, cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron, y cuando tú comparas el trigo y la cizaña son casi iguales. ¿Okay? Para los entendidos, pues sí hay diferencias, pero tienes que ser muy minucioso para verlo. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? ¿Ves? Y acá hay un punto importante, porque esto no es obra de hombre, te lo va a demostrar. Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo, porque hoy en día tenemos hermanos israelitas, ¿okay?, de las 12 tribus, viéndose como otras naciones en la vergüenza del rostro. Entonces no podemos juzgar simplemente a los hombres por las apariencias, ¿okay? Simplemente tenemos que discernir en los espíritus, probar los espíritus. El trabajo final, ¿quién lo va a hacer? Yahweh Hashem Yahushai, de esta manera, dice, dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Y el granero básicamente, ¿okay?, los carros celestiales, ven, cuando el Señor saque al trigo, saque a las primicias, a la buena semilla, y la cizaña simplemente la agrupe aquí en el mundo y en especial en Estados Unidos de América, donde 2/3 de nuestra gente va a ser puesta a la muerte a través de fuego nuclear, ¿okay?, para denotar la finalidad de todo su plan, porque hoy por hoy nosotros estamos viendo muchas brechas, ya, sumamente importantes, ¿okay? Estamos siendo santificados y purificados en el fuego de la aflicción, que eso es algo, por ejemplo, que tuerce mucho las iglesias, porque el fuego de la aflicción no te está hablando del infierno ni nada de eso, ¿okay? El fuego de la aflicción son los problemas, ¿okay? Es un horno, es una metáfora realmente, ¿ya? Pero vamos a ser librados, como vemos acá en Jueces 5 y 11, librados del estruendo de los arqueros, de ese fuego nuclear. ¿Por qué? Porque estamos aplicando los hechos de aquellas primicias, de aquellos primeros frutos que en el principio fueron predestinados a ser levantados en estos últimos, los últimos tiempos, ¿okay? Asimismo, el Espíritu Santo es una muestra anticipada de la gloria futura. Cuando nosotros seamos perfectos en nuevos cuerpos en el reino, tierra nueva, cielo nuevo, ¿ok? Ahí es donde todo va a ser consumado. Por el momento todavía manejamos una gran batalla en este lugar, ¿ok?, en este infierno, como creyentes, ¿ok? Pero el Espíritu Santo ya es una garantía de aquello que está por venir, y es lo necesario para nosotros poder manejarnos en este mundo impío, ¿ok? Y de igual manera, ¿ok?, las primicias, esos primeros frutos serán los únicos que tengan lo siguiente, y con eso creo que voy a cerrar. Este es Ezequiel 9:4. Y le dijo Yahweh Bahashim Yahushai, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Y Jerusalén, antes de un lugar, es una gente. Y la gente, quienes son los israelitas, están esparcidos en todo el mundo. Y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y esa marca no te está hablando de una marca física, sino te está hablando de una marca espiritual, ¿ok? Que esa marca te hace referencia a los nombres, ¿ok? Y esos nombres son los que no tiene la gente. No pueden retenerlos, no pueden pronunciarlos en algunos casos,
o simplemente no les dan la importancia y seriedad debida, a diferencia de las primicias, que lo toman de una manera tan solemne que hasta da terror, ¿ok? Porque eso es bueno. El temor de Yahweh Ba'ashem Yahushai es el principio de la sabiduría, y el Señor te dice que la sabiduría será la estabilidad de nuestros tiempos en estos últimos tiempos. Por lo tanto, eso quiere decir que los elegidos van a retener los nombres y los van a aplicar en estos últimos tiempos para poder librar todas estas calamidades que azoten a nuestra gente incrédula. ¿Ok? Pero sí, ese sello, esa marca son los nombres, man, y esos nombres van a estar grabados en quienes, en las primicias, en los elegidos, ¿ok? Esos hombres que no se contaminaron y que se entregaron hasta la muerte en un sacrificio vivo para honrar a Yahweh Ba'ashem Yahushai, ¿ok? Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados hasta una nueva oportunidad. Voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Ruach HaKodesh. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Pedro Molino. Shalom.